Queridas amigas, seguimos hablando, posteando sobre la menopausia. Ya queda poco del invierno, se me está acabando el tiempo porque en primavera ya tenemos que hablar de otra etapa de nuestro ciclo femenino. Entonces, quería retomar un poco el término climaterio y premenopausia, porque realmente si nosotras estuviéramos bien conscientes de cuando entramos en esas etapas, pues pudiéramos tomar muchas medidas, muchas previsiones para evitar que cuando llegue la menopausia, pues no la pasemos mal con los síntomas y con las emociones, porque son síntomas de todo tipo, son síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntoma emocional, que ocurre como consecuencia de ir bajando la cantidad de hormonas que producimos. Y de eso se trata justamente el climaterio. El climaterio es cuando empezamos a perder nuestra capacidad reproductiva. No la notamos, pero si nos hiciéramos por ejemplo, un perfil hormonal, ponte a los 45 años, probablemente notaríamos que la producción de hormonas va disminuyendo. Entonces significa que hemos entrado en el climaterio, porque esto de la menopausia no llega de un día para otro, son años de camino donde vamos perdiendo nuestra capacidad reproductiva hasta que desaparece completamente el ciclo menstrual tal como lo conocemos. Entonces, pudiéramos decir que el climaterio es la parte cuando ya no ovulamos más, porque ya no somos capaces, va bajando pues, va bajando nuestra capacidad de ovulación hasta que llega un punto que ya no ovulamos más. Y esto ocurre aproximadamente entre 5 y 9 años antes de que se manifieste formalmente la menopausia. Y se alarga el climaterio unos años después. O sea, digamos que el climaterio es un periodo grande de varios años, de 15 años, donde se van cambiando nuestras condiciones hormonales para llegar luego al momento en que ya nuestros ovarios dejan de producir esas hormonas. Ese sería el climaterio. Cuando el climaterio empieza a avanzar y ya empezamos a notar los primeros síntomas, molestias, se nos va el periodo, después regresa, o de repente hay mucho sangrado, o de repente tenemos altos y bajos emocionales así que no son los normales que nos han acompañado siempre. Eso es lo que está hablando de que están bajando justamente los estrógenos y la progesterona porque ya estamos en el umbral de la menopausia. Entonces, ¿cuánto tiempo ocurre desde que empieza el climaterio hasta que estamos en premenopausia? Pues depende de cada mujer. A veces dura muy poco, a veces dura mucho, a veces se alarga muchísimo este periodo y la menopausia llega después muy rápido. No hay un patrón, pero en general podemos decir que a partir de los 45 años, en algunas mujeres antes incluso, pues ya entramos en climaterio y la premenopausia pudiera, que también se le dice perimenopausia, pudiera estar tocándonos las puertas alrededor de los 50 años, que es cuando ya empezamos a notar esas alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Hay para Ayurveda, ya que ahorita estoy unificando los perfiles y puedo hablar aquí en Mujer Roraima más abiertamente de la Ayurveda, porque era un tema que tocaba en el perfil Casa Roraima. Ayurveda tiene tipificado muy bien las características de cada espacio, de cada etapa, digamos, de nuestro descenso de la capacidad reproductiva. Y si hablamos de sintomatología, pues perfectamente ubica el tipo de síntomas que se van presentando en función de los doshas. En otro video les voy a explicar bien qué son los doshas, pero en principio simplemente les voy a decir que son características metabólicas de cada persona. Todos tenemos los 3 doshas, pero distribuidos en diferentes proporciones. Los 3 doshas son Vata, Pitta y Kapha. Y cada uno, como está constituido con un elemento diferente, tiene
unas características particulares que hacen, si estamos hablando de premenopausia y menopausia, que tengamos determinados tipos de síntomas. Entonces, aquí te los voy a resumir. Por ejemplo, si estamos entrando en una menopausia tipo Vata, que el Vata es aire, y Vata es bien delicado, el Vata hay que cuidarlo mucho porque hay muchas mujeres Vata, levanto la mano, y Vata realmente tiene unas características de resequedad, de afilado, de seco, y son muchos de estos síntomas que se notan o empezamos a sentir en estos periodos. Entonces, una menopausia o premenopausia Vata va a tener algunos de estos síntomas: ansiedad, nerviosismo, pérdida de la memoria, descenso de estrógenos, estreñimiento, altos y bajos de la presión, sofocos, los famosos sofocos, sequedad y adelgazamiento de la piel y el cabello, fragilidad de las membranas, fragilidad de los huesos incluso, osteoporosis, y dolores musculares en general. Esos serían como los síntomas más comunes, ¿no? No significa que si estemos en premenopausia vamos a tener temas de huesos. Hemos dicho en videos anteriores que el tema de la pérdida de masa ósea empieza muy temprano, mucho antes de entrar en el climaterio. Y si tenemos una condición Vata, pues eso va a ir como más rapidito, ¿no? Después tenemos la sintomatología tipo Pitta, habla de también sofocos, también se manifiesta con sofocos, pero también sangrados abundantes. Cuando viene el periodo es mucha, mucha sangre. Hay dolores de cabeza que llegan a migrañas, sudores nocturnos, irritabilidad, poca paciencia. Tenemos las evacuaciones, son más bien sueltas. Podemos tener algún temita de acné o irritación en la piel. A veces expedimos algún olor raro, un mal olor y facilidad de infecciones de orina. Esas serían las características de los síntomas premenopáusicos Pitta. Y el último, Dosha, que es Kapha, pues siempre tiene como menos síntomas. Kapha es muy lindo realmente, la Kapha es muy nutridor, ¿no? Y las características serían letargo, somnolencia, depresión, pesadez, como que vamos más lentos, como apatía, como que no queremos hacer nada, como que tendemos a subir de peso, los senos se hinchan con frecuencia y podemos tener infecciones por hongos. Entonces, estos tres grupos, lo ideal sería que nosotros pudiéramos determinar, bueno, tengo estos síntomas para saber qué tipo de menopausia tenemos, porque no necesariamente nuestro dosha particular coincide con el tipo de dosha de la menopausia que esté por venir. Entonces, ¿de qué nos sirve? En otros posts te voy a facilitar información sobre cómo poder tratar y cómo atender un poco estos síntomas dependiendo de tu dosha. Entonces, bueno, cerramos. Climaterio empieza muy pronto, alrededor de los 45 años, y dura todo el periodo de premenopausia, menopausia y posmenopausia y un poquito más allá. La perimenopausia o premenopausia ya es cuando empezamos a ver los primeros síntomas, pero todavía vemos el periodo, aunque sea irregular, y empezamos a sentir algunas cositas. Entonces, son síntomas que debemos atender de una manera natural, porque si nos quedamos anclados en lo que nos han dicho que, bueno, es normal, si tienes 50 años, estás en esa edad, es normal, y no hacemos nada, pues probablemente después va a ser como más difícil que nos sintamos mejor. Y realmente la menopausia es un periodo de tanta sabiduría, de tanta belleza que es lindo no tener o tener la mínima cantidad de síntomas molestos en ese periodo. Espero que te sirva esta información.